Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos siguiendo con la semana número 13. Estamos con lengua y literatura. El tema que tenemos para hoy es modificadores del sujeto. Por favor chicos, poner mucha atención. Estamos en el texto de lengua y literatura, el texto integrado. Estamos en la página 24 y 27 del texto de lengua y literatura. Página 24 a la 27 del texto de lengua y literatura vamos a trabajar. Y también en el cuaderno de trabajo de lengua y literatura de la página 18 a la 22, ¿no? Bien, empezamos entonces con la página 24 en el texto y luego vamos al cuaderno para hacer las tareas. Dice, es la hora de escribir. Observo la escena y comento con mis compañeros y compañeras cómo la escritura permite difundir una información con mayor eficiencia. Aquí tenemos un diálogo de estudiantes, nos dice, saben, creo que van a cerrar la biblioteca del barrio. ¿Por qué? Dice otra. Los vecinos no han descubierto lo que ofrece. Una biblioteca ofrece muchas cosas. Hagamos, dice, un folleto informativo sobre la biblioteca. Otro dice, muy buena idea, pero los vecinos no están informados. ¿Le ayudamos a Teresa? Nos dice acá otro niño. Bien, sigo el proceso, dice, planificación. Leo y parafraseo el texto a mis compañeros y compañeras. Ya sabemos que parafraseo es decir algo que está escrito, pero con nuestras propias palabras, ¿no? Dice, el proceso de producción de un texto escrito indica con el momento de la planificación. En este momento respondemos a 4 preguntas claves. ¿Qué vas a escribir? ¿Qué se va a escribir? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y en qué tipo de texto? ¿Qué se va a escribir? En este momento se selecciona lo que se quiere escribir. En este caso es difundir las ventajas del servicio de la biblioteca para que los vecinos asistan. ¿Para qué? Se tiene claridad sobre para qué se va a escribir este folleto. Una buena razón puede ser convencer a los niños y niñas que vivan en el barrio para que asistan a la biblioteca. ¿Para quién? El folleto debe ir dirigido a todos los vecinos. El folleto debe mostrarle las ventajas que proporciona asistir a la biblioteca del barrio. ¿En qué tipo de texto? Realizaré un tríptico para poder incluir algunas fotos que muestran lo agradable que es la biblioteca y la cantidad de buenos libros que tiene. La estructura del folleto. Aquí tenemos la estructura de un folleto tríptico. ¿Por qué es tríptico? Porque tiene 3 espacios, ¿no? De la parte de adelante y 3 en la parte de atrás. Está doblado en 3 partes esta hojita, ¿no? Por eso este tipo de folletos se llaman trípticos. Observo la estructura del folleto, dice, y recojo la información pertinente y anoto las ideas de manera ordenada. Título, busco un título que le vamos a poner a nuestro folleto. También un subtítulo, el cual vamos a promocionar sobre la biblioteca. Gráfica, ¿qué vamos a graficar? Aquí podemos poner fotos o también dibujos, ¿no? Y remitente, ¿cuál es la dirección y el correo electrónico de la persona que ha escrito el folleto, el tríptico? Leo los siguientes textos y los tomo en cuenta al momento de escribir el folleto. Para recordar, dice, la oración es un grupo de palabras relacionadas entre sí que comunican una idea clara y completa. La oración tiene un sujeto, es decir, de quién se habla en la oración, y un predicado, lo que se dice del sujeto en la oración. Aquí tenemos un ejemplo de oración dividido en sujeto y predicado. Dice, los estudiantes inteligentes escriben el folleto promocional. Para garantizar que los vecinos comprendan correctamente el mensaje del folleto, es necesario que esté redactado según las reglas gramaticales para poderlo entender, ¿no? Modificadores del sujeto. El sustantivo principal del sujeto se lo llama núcleo del sujeto. Aquí tenemos una oración. Dice, los estudiantes inteligentes escriben el folleto. El núcleo en este caso es el sustantivo. Y tenemos también otros elementos como los artículos. Pero vamos a recordar qué son los artículos primero para luego poder seguir avanzando. ¿Qué son los sustantivos y qué son los adjetivos?
Son temas que ya habíamos visto en grados anteriores, pero vamos a recordar. Primero vamos con los artículos. ¿Qué serán los artículos? Los artículos tenemos de dos clases, determinados e indeterminados. Los determinados son el, la, los, las. Y los indeterminados son un, una, unos, unas. Cualquiera de estas palabras son artículos y siempre van acompañando al sustantivo en las oraciones. Entonces, no nos olvidemos, estos son los artículos que siempre acompañan al sustantivo en las oraciones. Vamos a ver los sustantivos. Recordemos qué son los sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Es la palabra que empleamos para darle nombre a personas, animales, cosas, pensamientos, sentimientos o ideas y también a lugares. A todo eso llamamos sustantivos, ¿sí? Entonces sustantivos son personas, animales, cosas, lugares y pensamientos también. Vamos a ver los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? El adjetivo indica las cualidades del sustantivo, es decir, dice cómo son. Siempre acompañan a un nombre concordando en género y número. Por ejemplo, el libro. Y cuando decimos el libro pequeño, esta palabra pequeño es el adjetivo. Acompaña al sustantivo y nos ayuda a entender mejor la oración, ¿no? Cuando decimos solo el libro, pues no sabemos qué tipo de libro es. Pero cuando decimos el libro pequeño, entonces ya sabemos qué tipo de libro es. O decimos el libro de literatura, o el libro blanco, o el libro negro, o el libro grande, en fin, ¿no? Acá otro ejemplo dice la tortuga, acá dice la tortuga lenta, o las tortugas, ¿no? Entonces, chicos, esto es más o menos recordando lo que son los artículos, los adjetivos y los sustantivos. En la oración los estudiantes inteligentes escriben el folleto. Tenemos aquí, por ejemplo, los, ya vimos que son artículos. Inteligentes, da una cualidad al sustantivo, en este caso estudiantes, es el adjetivo, ¿no? Para ir reconociendo. Entonces, vamos a ver, dice, dentro del sujeto de una oración hay otras palabras que acompañan al núcleo. Son los modificadores que cumplen una función complementaria, subordinada al núcleo. Se llaman modificadores directos. ¿Cuáles son esos modificadores directos? Los artículos y el adjetivo, como ya habíamos visto. Los artículos y adjetivos que acompañan al núcleo del sujeto de manera directa porque no hay ninguna otra palabra, ¿no? Sin preposiciones ni cualquier tipo de conector de por medio. Los estudiantes inteligentes escriben el folleto. Estos son los modificadores directos, entonces, del sujeto, ¿no? Vamos a ver qué es la aposición. La aposición es un modificador del sujeto también. La aposición es la construcción que acompaña al núcleo del sujeto y que puede intercambiar de función con él. Por ejemplo, los estudiantes Juan y María escriben el folleto. Aquí tenemos ya el núcleo del sujeto, los estudiantes, pero acá ya acompaña algo más para entender. Juan y María ya se refiere específicamente a dos estudiantes, ¿no? Escriben el folleto, dice, ¿no? A esto llamamos aposición. El término aposición sirve para designar a un elemento que se ha colocado junto a otro para especificarlo o explicarlo. Cuando el apósito es un sustantivo que va junto a otro sustantivo, se le llama sustantivo en aposición. Ejemplo, los carros bomba en Irak producen terror. ¿Sí? Esto recordemos, dice, cuando el apósito es un sustantivo que va junto a otro sustantivo, se le llama sustantivo en aposición. Por ejemplo, aquí los carros bomba. Bomba también es un sustantivo y carros también es un sustantivo. En estos casos se llama la aposición sustantivo en aposición, ¿no? Veamos otro ejemplo. Cuando el elemento que se pone junto a un sustantivo es una frase, expresión formada por más de una palabra sustantiva, se le llama frase en aposición. Por ejemplo, Ecuador, tierra de volcanes, alucina a muchos turistas. Aquí ya tenemos el sustantivo, pero acá tenemos la frase, la que ayuda a entender mejor al sustantivo, en este caso Ecuador, que dice tierra de volcanes.
La posición se llama frase en aposición, ¿no? A diferencia de acá que tiene dos sustantivos conectados directamente. La construcción comparativa que establece una relación de comparación entre dos o más elementos está encabezada por el nexo como. Cuando comparamos, tenemos el nexo como, ¿no? En grupos pensamos oraciones en lo que los sujetos tengan sustantivos y frases en aposición. A ver, esto no vamos a trabajar en grupo porque no estamos en forma presencial, ¿no? Lo hacemos individualmente. Acá dice, leo con mis compañeros las siguientes oraciones. Identifico el sujeto y señalo la palabra que compara. Aquí vamos a identificar el sujeto y vamos a señalar la palabra que compara, que hace comparación. Como ya vimos anteriormente, ¿cuál es la palabra que hace comparación? Veamos la primera oración. ¿Qué nos dice? Dice, las risas como estallidos irrumpen en el sueño de los niños. A ver, nos pedía que primero identifiquemos el sujeto. ¿Cómo identifico yo el sujeto? ¿Cómo sé cuál es el sujeto? Simplemente hago la pregunta al verbo. Hago la pregunta al verbo. Busco aquí dónde está el verbo. Aquí tenemos un verbo irrumpen. Este es un verbo. Entonces pregunto, ¿quiénes irrumpen en el sueño de los niños? Y la respuesta es las risas como estallidos, ¿no? Esa sería la respuesta. Entonces ese es el sujeto. Ahora veamos, vamos a identificar, dice la palabra que compara. La palabra que compara es como. Aquí está la palabra como. Esta es la palabra comparativa, ¿no? ¿Qué compara las risas con los estallidos? Vamos a ver la siguiente. Dice, una mujer como yo nunca se rinde. Asimismo, hago la pregunta al verbo, ¿no es cierto? ¿Cómo preguntamos? ¿Quién nunca se rinde? Y la respuesta es una mujer como yo, ¿no es cierto? Entonces este sería el sujeto. ¿Y cuál será el comparativo? Aquí tenemos la palabra como. Este sería el comparativo. Así vamos a ir reconociendo y vamos a ir subrayando cuál es la palabra que compara y el sujeto, ¿no? Dice, reconozco que la construcción comparativa es un recurso expresivo del lenguaje que permite ser más explícitos y hasta literarios. Ejemplo, el verde de los árboles como aceituna infunde frescura. Construye oraciones comparativas precisando mejor al sujeto de la oración. Aquí dice, tus ojos como iluminan el camino. ¿Qué será que debería poner aquí? Tus ojos como, voy a comparar con algo. Tus ojos como luna podría ser, ¿no es cierto? Luna. Porque se refiere a que ilumina el camino y debe ser en la noche. Entonces dice, tus ojos como luna iluminan el camino. Ahí tenemos la comparación. Estamos comparando los ojos con la luna, ¿no es cierto? Acá dice, mi boca como saborea ricos manjares. ¿Qué deberé poner aquí? Usted va a poner una palabra que compare a la boca, ¿no? Bien, dice, es la hora de escribir. Aquí entramos ya al cuaderno de trabajo de lengua y literatura, de la página 18 hasta la 22 vamos a trabajar. Dice, nos organizamos en grupos de 4 representantes. Bien, esta primera no, porque dice, trabajamos en grupo, ¿no? La segunda dice, contesto las preguntas. ¿Qué ocurre en el barrio de Teresa? Ya habíamos leído el diálogo, ¿no es cierto? Que quieren cerrar la biblioteca. ¿Por qué van a cerrar la biblioteca? Según lo que leímos, ¿por qué será? Usted va a contestar esas preguntas. Otra pregunta dice, ¿qué van a hacer Teresa y sus amigos para impedir que la biblioteca se cierre? ¿Qué será? A ver, recordemos, ya leímos. ¿Qué intención comunicativa debería tener el folleto? Entonces aquí vamos a contestar qué intención comunicativa debe tener, ¿no? De convencer a las personas del barrio para no cerrar la biblioteca porque es muy necesaria, muy importante para las personas que puedan leer algún libro, ¿verdad? ¿Quiénes serán los destinatarios del folleto? Ya dijimos allá que eran todos los vecinos del barrio, ¿no? Dice, escribo 3 ideas sobre los beneficios que aporta una biblioteca a una comunidad. 3 beneficios. Aquí vamos a escribir uno, aquí otro y acá otro, ¿no? ¿Cuáles serán los beneficios que aporta una biblioteca a una comunidad? Primer beneficio, ¿qué será?
difundir la cultura, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa puede ser? Enterarnos de muchas cosas, aprender cosas nuevas a través de leer los libros. ¿Qué más será? Así vamos a ir llenando y vamos a ir contestando con sus propias palabras, ¿no? 3 ideas, aunque hay muchas más, por las que una biblioteca es muy importante, ¿no? Bien, dice, armo mi folleto en una hoja A4 doblada en 3 partes como el siguiente modelo. Una hoja A4 es una hoja de papel bond normal, esas hojas son A4. También las cartulinas que vienen recortadas del tamaño de las hojas de papel bond se llaman hoja A4, ¿no? Entonces, más o menos, miren aquí cómo queda el folleto, la hojita doblada en 3 partes y nos queda así como el folleto. Aquí vamos a hacer nuestro tríptico, vamos a ir viendo, vamos a ponerle dibujos, vamos a escribir el título, el subtítulo, en fin. Vamos a ver acá. Dice, elegimos las ideas para que cada parte de la estructura del folleto completamos con otras que falten para luego desarrollarlas. Título. Va en la primera página, obviamente, el título tiene que ir en la primera página. Sintetiza el objetivo del folleto y debe ser atrayente para el lector. Ejemplo, vamos a ver qué título le ponemos. Aquí tenemos algunas sugerencias. Dice, la biblioteca es tuya, ven. Sería un buen título, ¿no? Otro título dice, la biblioteca, lugar de encuentro. También está bonito ese título. Otro título, en la biblioteca nos hacemos amigos. También. Un viaje a través de los libros. También está bonito ese título, ¿no? Si usted tiene algún título mejor que estos, pues lo pone, ¿no? Si no, puede ocupar esos que están aquí. Dice el cuerpo, la información del folleto está agrupada de manera ordenada en subtítulos que desglosan el tema principal. Ejemplo, aquí tenemos un primer subtítulo que puede ser un lugar acogedor. ¿Qué vamos a poner de un lugar acogedor? Otro subtítulo o subtema podría ser los libros que usted necesita. Están en la biblioteca, ¿no es cierto? Otro subtema podría ser un encuentro con el escritor. Otro, los servicios que brinda. Puede haber cafetería, internet, en fin, ¿no? Otro dice taller de lectura compartida. Otro, escribir historias con un escribano. Y otro dice el cuentacuentos. Todos muy bonitos, ¿no es cierto? Como subtemas, subtítulos para poner. Gráficos. Un folleto tiene mucha ilustración. Elijo qué espacios quiero ilustrar. Podemos poner fotos o dibujos, ¿no? Lo que podamos poner, lo que sea más atrayente, que llame la atención. En los gráficos podemos poner de las estanterías de los libros, del edificio, también puede ser una foto del edificio donde está la biblioteca, del cuentacuentos también. También puede ser una foto de la cafetería, para que vean que hay cafetería, del escribano de historias, en fin. Dice, escribo mi propuesta de folleto informativo sobre la biblioteca del barrio de Teresa y desarrollo los textos con base a las ideas registradas en el ejercicio anterior. Sigo un proceso. Elijo el título y el gráfico que iría en la portada. Ejemplo. En este folleto, por ejemplo, le han puesto un dibujo con un niño con un libro, el libro haciendo de alas, que va volando, ¿no es cierto? Y el título es bastante bonito también, dice los libros que dan alas, claro, porque te ayudan a volar con tu imaginación muy lejos, ¿verdad? Y aprender obviamente muchísimo cuando se lee los libros. Desarrollo dice cada subtema. Ejemplo, el primer subtema, un lugar acogedor. Las ideas para este subtema pueden ser sentirse en su casa propia, en su propia casa, atención especializada, lugar de encuentro y de juego, en fin. De estas ideas voy a escribir el párrafo que tengo acá. Y miren cómo queda el párrafo. Dice, la biblioteca es un espacio vivo en el que usted se sentirá como en su propia casa. Está atendido por expertas bibliotecarias. Ellas son animadoras culturales, aman su trabajo y potencian el acercamiento de los miembros de las familias de todas las edades a los libros. Esta biblioteca no solo es un lugar donde se puede ir a leer, sino es un espacio de encuentro en el que usted puede jugar, escuchar música, ver cine, teatro, entre otras actividades culturales. Entonces, primero tenemos que escribir las ideas y luego vamos a escribir el párrafo. Dice, escribo otro subtema para mi folleto en la columna de la izquierda, desgloso las ideas y en la columna de la derecha escribo un párrafo para una cara del folleto.
Vamos a ver el segundo subtema, ¿cómo sería? Recordemos los subtemas que ya vimos. Aquí tenemos, por ejemplo, dice un lugar acogedor, ya está el primer subtema. El segundo subtema podría ser los libros que usted necesita. Los libros que usted necesita, ese podría ser nuestro segundo subtema, ¿no es cierto? En base a los libros que usted necesita, voy a escribir 3 ideas y luego voy a escribir el párrafo. ¿Cómo sería una idea de acuerdo a este subtema? Los libros que usted necesita, a ver. Vamos a ver las ideas. Puede ser, los libros son necesarios para la cultura, por ejemplo, ¿no? Un pueblo que lee es un pueblo que está bien informado, podría ser otro. Así vamos a ir escribiendo ideas y luego esas ideas las hacemos acá un párrafo, así como está acá el ejemplo. Tercer subtema dice, recordemos cuál será el tercer subtema que podemos escribir. Aquí tenemos el tercer subtema, dice, un encuentro con el escritor, ¿cierto? Ese podemos poner aquí y asimismo ponemos las ideas sobre este subtema. Acá abajo el cuarto subtema podría ser los servicios que brinda la biblioteca, o puede ser el taller de lectura compartida, o puede ser escribir historias con un escribano, o el cuentacuentos, ¿no? Y asimismo escribimos los párrafos después de las ideas. Escribo los datos del remitente, dice, aquí vamos a poner los datos del remitente, el nombre, dirección de correo electrónico si tiene, número de teléfono, en fin, ¿no? Dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Toda la información que podamos poner del remitente, ¿no? Para que el tríptico lo comprendan los vecinos debe estar bien escrito. La gramática me ayuda a que el mensaje esté claro y preciso. Modificadores del sujeto, dice, la aposición. Ya vimos lo que era la aposición. Aquí vamos a hacer unos ejemplos, ¿no? Vamos a desarrollar una actividad. Dice, señalo el núcleo del sujeto y sus modificadores directos como en el ejemplo. Aquí dice, por ejemplo, la literatura clásica me parece fascinante. Está señalado el núcleo del sujeto, el artículo que es la y el adjetivo, ¿no? Acá abajo dice, Eloy Alfaro, el viejo luchador, lideró la revolución liberal. Eloy Alfaro es el núcleo y el viejo luchador es la aposición, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir contestando, vamos a ir llenando, así como están los ejemplos. Por ejemplo, el dibujo técnico es la base de la arquitectura. Voy primero a reconocer el sujeto. Hago la pregunta al verbo y digo, ¿quién es la base de la arquitectura? Y me queda el dibujo técnico, ¿no es cierto? El núcleo. Tenemos aquí, el núcleo sería dibujo, porque es el sustantivo. El artículo sería el de acá. Así le vamos a poner artículo. Y aquí sería la N de núcleo, ¿no es cierto? Ya es la base de la arquitectura. Acá, Quito, ciudad andina, tiene una topografía irregular. Me pregunto, ¿quién tiene una topografía irregular? La respuesta es Quito, ciudad andina. Este sería el sujeto, el núcleo sería Quito y la aposición sería ciudad andina. Esa sería la aposición, ¿no? Así vamos a ir haciendo, vamos a ir reconociendo, ¿de acuerdo? Y acá dice, analizo las oraciones, señalo el modificador del núcleo del sujeto y digo si se trata de sustantivos en aposición o frases en aposición. Por ejemplo, Cuenca, la Atenas del Ecuador, es una ciudad de bellas tradiciones. Aquí tenemos Cuenca, la Atenas del Ecuador, sería la aposición. Sería frase en aposición, ¿no? Porque es una frase que nos da a entender cuál es, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, la Atenas del Ecuador, cualquiera me va a decir es Cuenca. Entonces, a través de esta frase reconozco cuál es la Atenas del Ecuador. Entonces, sería frase en aposición, ¿no? Asimismo, acá, Abdón Calderón, héroe niño, fue un valeroso combatiente por la libertad. Vamos a señalar entonces primero cuál es el sujeto, luego vemos cuál es la aposición y ponemos acá si es frase en aposición o sustantivos en aposición, ¿de acuerdo? Así lo vamos haciendo con el resto y acá dice modifico los sujetos con una construcción comparativa que elijo del recuadro. Aquí tenemos las
Construcción comparativa como la noche, como una luna, como el de una mula, como el cantar de un pájaro. Vamos a ver la primera. Dice, su carácter necio, como la noche, no se enojaba. ¿Será como la noche? No, no es, ¿no es cierto? No concuerda. El carácter necio, como una luna, no se enojaba. ¿Será ese? Tampoco. El carácter necio, como el de una mula, no se enojaba. ¿Será ese? Claro que es ese, ¿no? Así vamos a ir viendo. Su pelo negro, como la noche, caía sobre sus hombros, ¿no? Entonces vamos a poner en el recuadro la construcción comparativa, ¿no? Recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. Bien, chicos, espero que hayan puesto atención a las tareas que tenemos que hacer hoy y nos vemos mañana con otro interesante tema. Que tengan un excelente día, chicos. Dios les bendiga.